El ministro de Transporte Óscar Puente ha vuelto a levantar los aplausos en las redes sociales, tras haberse hecho viral su contundente respuesta al periodista de Onda Cero Carlos Alsina, por el siguiente extracto de su programa en donde, siguiendo con la campaña lanzada por la derecha mediática y el PP, exige al presidente del gobierno Pedro Sánchez a que convoque elecciones lo más pronto posible, ante los supuestos casos de corrupción que han estallado. En su contundente respuesta, el ministro Óscar Puente deja claro a Carlos Alsina quién es la persona que decide convocar las elecciones, la legitimidad con la que cuenta para ello, explicándole que las razones para hacerlo no serán ni las que le marquen la derecha mediática y el Partido Popular, los jueces golpistas o los obispos a través de la conferencia episcopal. Cuando en 2023 este mismo presidente adelantó las elecciones generales, lo hizo invocando la necesidad que sentía de saber si los españoles querían seguir teniendo un gobierno de izquierdas. Se habían pegado tal tortazo sus gobiernos filiales en las elecciones autonómicas que el presidente, esa fue la versión oficial, entendió que era obligado dar voz a los españoles. Perdió las elecciones generales y solo pudo mantener el poder dejándose apadrinar por la derecha independentista catalana al precio de una amnistía de la que antes renegaba. 2 años y medio después, sin mayoría parlamentaria, habiendo incumplido repetidamente el mandato de presentar presupuestos a las Cortes, habiendo tenido que sacudirse a 2 secretarios de organización cazados por la UCO como presuntos corruptos, con 3 ministerios objeto de indagación judicial ya, y registradas varias empresas públicas, con un ministro al que llamaban el putero, y con una revuelta interna creciente en su partido por haber sido tibio en la denuncia de los acosos sexuales sufridos por mujeres a manos de hombres que han desempeñado cargos públicos, cargos orgánicos y cargos de confianza, estos últimos cargos de confianza del presidente en la Moncloa. 2 años y medio después, el presidente no ve necesidad alguna de dar voz a los españoles porque su voz vale por la de todos. A los españoles y a las españolas les renta este gobierno. No es solo que no quiera darles voz, convocándoles a las urnas para que ellos abiertamente se pronuncien. Es que tampoco quiere darles voz a través de sus representantes, permitiendo que el Congreso debata y vote una cuestión de confianza. La semana pasada recordamos aquí, cómo en el año 94, cuando a Felipe le llovían los escándalos, incluso la prensa afín le reclamaba asumir la gravedad de la crisis y preguntarle al Congreso, que fue quien lo invistió, si seguía confiando en él como presidente. Este fin de semana, comentaristas de periódicos que casi siempre justifican cualquier acción y cualquier cambio de opinión del presidente reversible, le han reclamado que deje de ignorar la gravedad del momento, que deje de escudarse en lo que hace o deja de hacer el resto y que dé la palabra, ya que no a los votantes, sí al menos al Parlamento. Que sea la sociedad y no él quien diga si su permanencia le renta a la sociedad, que no a él. Está con nosotros Óscar Puente, ministro de Transportes. Muy buenos días, ministro. Buenos días, Silvia. Bueno, antes de nada, no sé si tiene ya en mente el día concreto, el primer día que vamos a poder usar todos los españoles ese abono transportes. En principio el lunes 19 creo que será el primer día, sí, de enero. ¿Y este abono transportes, ministro, va a convivir con los títulos actuales y con las bonificaciones que hay a día de hoy o van a quedar eliminadas? Sí, esta es una pregunta que se hace mucha gente en estas 24 horas desde el anuncio. Los descuentos de los distintos títulos de transporte que están en vigor en este momento se prorrogan, es decir, van a seguir estando en vigor el año que viene. Por tanto, digamos, es un producto a más de lo que ya hay. El resto de descuentos siguen intactos. Es decir, por ejemplo, hay gente que me pregunta, hombre, yo pago por cercanías 20 euros porque soy mayor o pago 10 euros porque soy joven, ¿voy a tener que pagar 30 o 60? No, el abono de cercanías va a seguir existiendo con los precios que tiene en este momento. El billete único, el abono único, es un producto a mayores que lo que permite es combinar distintos modos de transporte y para aquellas personas que en su día a día
porque les convenga, necesitan un título multiviaje en otro tipo de medios de transporte, sea autocar, sea cercanía, sea trenes de media distancia, y los quiera combinar o los necesite combinar, va a poder utilizar ese abono único. Ustedes están invitando a que comunidades y ayuntamientos se sumen a esta iniciativa. ¿Con qué fórmula? ¿Cuál tienen en mente? Bueno, lo primero también quiero señalar, es importante que, porque hay quien dice que esto se introduce ahora en el debate porque lo que se quiere es desviar la atención de estas cosas tan interesantes, ¿no?, que están ahora en el debate, que si elecciones anticipadas, etcétera. Quiero recordar que ya en enero del año pasado se anunció que en 2026 entraría en vigor el abono de transporte, que es algo en lo que venimos, el abono único, que es algo en lo que venimos trabajando 2 años desde el inicio de la legislatura. Me preguntabas, Silvia... sí, ustedes están animando a que comunidades y que ayuntamientos se sumen precisamente a este abono, pero no sé qué fórmula tienen en mente, ministro. Sí. Bueno, importante, ¿no? Este abono único entra en vigor en este momento y entra, digamos, en su fase más inicial, que es abordando exclusivamente la unificación de los títulos de transporte de carácter estatal, autobuses de recorrido nacional, trenes de media distancia y trenes de cercanías pertenecientes a Renfe. Pero el propósito y la vocación que tiene este título es el integrar en el futuro todos los modos de transporte de todo el país, de carácter urbano y metropolitano, que hoy, o regional, que hoy están en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Lo que se hace en el Real Decreto ya es habilitar una fórmula que va a ser vía convenio con cada una de las administraciones que quieran sumarse a la iniciativa, y nada, simplemente en esos convenios regularemos cuál es la fórmula de incorporación de cada territorio, ¿no? Quiero dejar claro que nos hubiera gustado empezar desde el primer día con la incorporación de comunidades autónomas y ayuntamientos. Ha habido distintas razones que no lo han hecho posible. Algunas de carácter técnico, aunque en eso está bastante avanzado el trabajo, y otras de carácter más político. Yo creo que no es precisamente el mejor escenario posible cuando tienes que trabajar constantemente con administraciones del Partido Popular el encontrar una vía de acuerdo. Pero yo estoy convencido de que a medida que este título vaya funcionando, las comunidades y ayuntamientos se irán incorporando, como sucede en otros países de Europa, en el que, bueno, pues todos los títulos de transporte están integrados, como es en el caso de Alemania, en un abono único. Ministro, vamos a analizar con usted el momento político que estamos viviendo. ¿Usted qué lectura realiza de él? Bueno, pues es la misma lectura que hace un año, la misma lectura que hace 2 años, es decir, una derecha que no acepta los resultados electorales y que busca todas las fórmulas posibles para intentar que la legislatura acabe cuanto antes, ¿no? Esta es la situación del país, ¿no? Muy difícil trabajar con el Partido Popular en este momento y con la derecha de este país, y bueno, nosotros vamos a seguir adelante, tenemos una hoja de ruta que estamos cumpliendo, llevamos 52 leyes aprobadas, ¿no?, en lo que va de mandato. Gobernamos cada martes con decisiones en el Consejo de Ministros que tienen una trascendencia práctica en la vida de la gente, como esta, por ejemplo, que hemos anunciado ayer, como el incremento del salario de los funcionarios, de las pensiones, salario mínimo. Es decir, nosotros vamos a seguir trabajando por este país, y mientras otros, pues bueno, hablan de elecciones anticipadas. Llevan haciéndolo, como digo, pues camino de 7 años y medio, casi 8 años, ¿no? Me gustaría que escuchase unas declaraciones de una compañera de partido, de Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, que ha dicho esto sobre las denuncias de acoso sexual que se han registrado en el Partido Socialista. Escuche, ministro. Echo de menos que mis compañeros salgan a hablar, compañeros hombres, con cargos políticos importantes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres feministas? ¿Qué le diría, ministro? Quiero mucho a Inés, la respeto muchísimo, es una alcaldesa extraordinaria y una mujer muy inteligente, y probablemente tenga razón en alguna de las cosas que dice, ¿no? Yo creo que en este asunto lo importante es analizar cómo está reaccionando la organización. Ninguna organización está libre de machismo. Por desgracia, el machismo permea la sociedad de arriba abajo. Hay mucho que avanzar en esta materia y el Partido Socialista no está libre de él. Pero sí quiero recordar que las personas sobre las que pesa en este momento una acusación, una denuncia o una sospecha
fundada de haber incurrido en conductas inaceptables desde el punto de vista del respeto por la integridad de las mujeres, están todas fuera de la organización, suspendidas de militancia o fuera de ella directamente con carácter inmediato. Por tanto, yo creo que el Partido Socialista está reaccionando como debe hacerlo. Otra cosa es que estemos más o menos acertados en nuestras declaraciones, en nuestros posicionamientos públicos. Es muy difícil a veces abordar cuestiones que atañen a personas a las que has conocido, a las que has tratado, de las que nunca has tenido una siquiera sospecha de un comportamiento inapropiado, y la verdad es que a muchos hombres en el Partido Socialista esto nos ha pillado completamente descolocados, tengo que admitirlo, ¿no? En su ministerio y en el Partido Socialista, ministro, ¿qué hará diferente desde ahora para que una denuncia de estas características de acoso sexual se responda de forma rápida y de forma eficaz? Bueno, yo creo que todo esto que está pasando, por fortuna, ¿no? Desgracia que esté pasando, pero por fortuna nos va a servir para convencernos de que no podemos relajarnos, de que no podemos pensar que porque somos el Partido Socialista, porque somos una formación política de izquierdas, estamos blindados contra este tipo de comportamientos. Yo creo que probablemente hemos actuado con un exceso de confianza. En el caso concreto de mi ministerio, lo que tenemos que hacer es simplemente y llanamente aplicar los protocolos que en esta materia están aprobados y están establecidos y ser contundentes a la hora de aplicarlos. Afortunadamente, hasta la fecha yo no tengo la más mínima constancia de que haya habido ningún comportamiento de estas características en mi ministerio, al menos desde que yo estoy al frente, y no tengo constancia de que se hayan producido con carácter anterior, ¿no? En las últimas semanas han arreciado las críticas contra el Partido Socialista precisamente por estas denuncias de acoso sexual dentro de su formación, y luego además en los tribunales sigue avanzando la investigación judicial sobre los supuestos casos de corrupción. Estamos hablando de Santos Cerdán, de José Luis Ábalos, de Koldo García. ¿Usted, ministro, entiende el malestar entre los progresistas? ¿Cómo no lo voy a entender? Lo entiendo, lo comparto, soy partícipe de él, formo parte de una organización que tiene casi 150 años de vida, y una organización además que se ha forjado con la sangre y las renuncias de mucha gente, incluso a su propia libertad, durante mucho tiempo. Yo soy nieto de una persona que pasó 3 años en la cárcel y muchas penurias en su vida por pertenecer al Partido Socialista. Perdió incluso su condición de funcionario público, que le fue arrebatada, ¿no? Y por tanto sé los sacrificios que ha hecho mucha gente por estas ideas y por esta formación política, que crea todo el mundo que a quien más rabia le da lo que está sucediendo en materia de corrupción con algunas personas que han fallado a la confianza que se depositó en ellas, es precisamente a quienes integramos el Partido Socialista, a quienes sentimos el Partido Socialista y a quienes creemos que el Partido Socialista es el instrumento indispensable para garantizar la igualdad y la justicia social en nuestro país. Y da mucha rabia que haya quien no ha tenido eso presente y ha puesto por delante intereses personales y además mucha estupidez, porque la realidad es que han dañado a la organización, han dañado al sistema político, al mensaje que nosotros transmitimos, y además se han hecho daño a sí mismos. A la vista está las consecuencias que están sufriendo en su vida personal por decisiones abiertamente equivocadas y que nunca tenían que haber tomado, ¿no? Le preguntaba por si entendía el malestar que están denunciando algunos progresistas. No sé si entiende el malestar de su socio, de Sumar, ministro. Bueno, el malestar lo puedo entender porque, insisto, yo lo tengo y lo tenemos los que integramos el Partido Socialista y lo comparto, ¿no? Otra cosa son las soluciones que se proponen, ¿no? La verdad es que no les encuentro mucho sentido, pero en fin, el malestar, claro, ¿cómo no lo voy a compartir? El malestar es lógico y compartido, vamos. Sumar pide una remodelación de gobierno directamente, porque en un primer momento pidió el avance hacia políticas sociales, pero ahora dice que con eso no basta, que se necesita una remodelación del gobierno. Pero ayer el presidente la descartó. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el gesto que, en su opinión, debe hacer la parte socialista del gobierno para seguir manteniendo esta relación con Sumar? Yo es que ofrecer sacrificios en el altar pues lo considero más una medida religiosa que política. Yo no entiendo muy bien la relación entre un caso de presunto acoso en Monforte de Lemos o en Almusafes con el gobierno de España. No sé qué va a resolver que el gobierno de España se remodele en relación con esos casos. Ahora, insisto, si de lo que se trata es de ofrecer sacrificios en el altar, pues bueno, pues hagámoslo, ¿no? No sé si tampoco en la propuesta que hace la señora Díaz se incluyen los ministros de Sumar. No sé si también hay que
que remodelarlos a ellos. En fin, le encuentro muy poco sentido. Yo creo que hay que intentar anudar a las acciones unas reacciones que tengan una mínima relación, ¿no? Yo recuerdo un caso de acoso en Sumar de nada menos que el portavoz del grupo parlamentario. No recuerdo desde luego ningún ministro del Partido Socialista que saliera a pedirle a la señora Díaz que hiciera un cambio en su estructura de partido, ni siquiera en el propio gobierno, y por tanto no encuentro muy bien cuál es la relación en este caso, pero en fin, cada uno es libre de plantear lo que quiera. Yo creo que es mejor la coherencia para que la gente entienda un poco qué es lo que se propone y cuál es su propósito, ¿no? ¿Y no sería partidario de realizar un gesto político hacia sus socios de Sumar, ministro? ¿De qué tipo? Es que no acabo de entender muy bien. Digo, los gestos políticos en este caso... Se lo planteo, ministro, porque es lo que exigen desde el otro ala del gobierno. Entonces ellos le piden la remodelación. Ustedes desde el ala socialista dicen remodelación no, ¿no? Nos explicaba usted, porque los sacrificios no conducen a nada. Pero lógicamente hay un malestar. Mire, ¿cómo van a paliarlo ustedes? Pues es que no, la verdad que no entiendo muy bien, ¿no?, cómo se va a paliar ese malestar haciendo una remodelación de gobierno que, insisto, no sé si incluye también a los ministros de Sumar. En todo caso, a mí me llama mucho la atención, ¿no?, que se realizan una serie de peticiones que al final son prerrogativas exclusivas del presidente del gobierno, porque aquí se habla, estaba escuchándoles de, no, hay que convocar elecciones y pasa no sé qué. Bueno, eso depende de lo que decida el presidente del gobierno, ¿no? Porque quiero recordar que la prerrogativa de convocar elecciones la tiene el presidente del gobierno por ley. Es decir, la ley pensó en su momento que una vez que se deposita en una persona la confianza para ser presidente del gobierno, se le atribuye a él la capacidad de decidir si hay razones o no para convocar elecciones. Pues con el gobierno pasa lo mismo. La composición del gobierno es una decisión única y exclusiva del presidente del gobierno. No sé, que piensen en alguna otra cosa. No sé qué es el gesto que hay que hacer, pero desde luego a mí me parece que la remodelación de gobierno está completamente fuera de lugar y no guarda ningún tipo de relación con los problemas que estamos viviendo, y desde luego no tiene nada que ver con las soluciones que hay que implementar para evitar el acoso, para atajarlo cuando se produce, o evitar la corrupción y atajarla cuando se produce. O es que la corrupción está en el gobierno, o es que hay algún caso de acoso en el gobierno. Insisto, no entiendo muy bien la relación entre acosos o supuestos acosos en Almusafes o en Monforte de Lemos y el gobierno de España, sinceramente. El presidente del gobierno sí que se mostró partidario ayer, ministro, de reactivar, digamos, la relación con los socios de investidura, y en este sentido ha convocado a Junqueras para una reunión el mes que viene en el Palacio de la Moncloa. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Yo creo que la palabra reactivar, no sé si la empleó el presidente del gobierno, pero en todo caso también yo le escuché decir que nosotros hemos trabajado durante toda la legislatura de la misma manera, que es dialogando, buscando acuerdos cada semana. Yo, además de ser ministro, soy parlamentario, tengo que ir a votar todas las semanas. También he encabezado negociaciones en relación con leyes importantes, como la Ley de Movilidad Sostenible, que se ha aprobado hace bien poquito, ¿no? Y sé el esfuerzo de diálogo que hace permanentemente el gobierno con los distintos grupos políticos. Por tanto, lo que el presidente del gobierno va a hacer es continuar en la misma senda de diálogo con el resto de grupos e incrementarla o intensificarla en este momento si es necesario para limar asperezas o trasladar un mensaje de tranquilidad y de futuro a los socios de gobierno o a los grupos parlamentarios que han apoyado la investidura, ¿no? Ministro, ¿la relación con Junts está rota? Eso parece, ¿no? Eso mismo dijo ayer el presidente del gobierno. Yo creo que es una relación que evidentemente atraviesa por un momento complicado, pero tampoco creo que sea imposible de recomponer, ¿no? Y en eso nosotros vamos a trabajar. Tenemos siempre confianza que a través del diálogo somos capaces de llegar a acuerdos, de alcanzar acuerdos, y vamos a seguir trabajando como hemos estado haciendo a lo largo del mandato en ese diálogo, ¿no? ¿Y ese trabajo incluye los presupuestos? ¿Siguen pensando que pueden presentar los presupuestos para el año que viene, ministro, aunque sea con meses de retraso? Sí, desde luego el presidente del gobierno está determinado a seguir la hoja de ruta que en su momento anunció, que es la de elaborarlos, presentarlos, dialogarlos y, si es posible, aprobarlos. Sí, está en esa tesitura. Dos cuestiones más, ministro. Una relativa a la investigación judicial de la Dana. La jueza ha llamado a declarar como testigo a Alberto Núñez Feijóo porque él mismo en una rueda de prensa dijo que el día de la tragedia Mazón le mantuvo puntualmente informado. ¿Usted cree que esta declaración de Feijóo va a contribuir a aclarar las cosas? No.
No. Yo creo que esa declaración de Feijóo, sobre todo, lo que va a servir es para esclarecer en qué consistió ese diálogo y de qué le informó. La verdad que a estas alturas, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que al señor Feijóo nadie le informó de nada, y desde luego mucho menos el señor Mazón, porque si le hubiera informado a él en tiempo real, como dice, pues sería el único que lo hizo. Ni siquiera cogía el teléfono de su consejera. No veo muy bien cómo pudo comunicarse con el señor Feijóo en tiempo real, como él dice, pero en fin, comparecerá en sede judicial, tendrá obligación de decir verdad, cosa a la que él no está muy habituado. No creo que sea un escenario muy cómodo para él, y a partir de ahí esclarecerá en qué consistió esa comunicación en tiempo real que él nos dijo de una manera, desde mi punto de vista, bastante imprudente aquella mañana del día después de la Dana, en el que yo creo que él quiso, hacer un alarde que yo creo que le va a pasar factura, porque pues va a tener que contestar a la jueza con la obligación de decir verdad que tienen los testigos en sede judicial. Solo una cuestión más, ministro. ¿Cómo valora la condena al fiscal general del Estado? Bueno, tengo la misma valoración que el resto de miembros del Gobierno, ¿no? La verdad es que con el tiempo que ha transcurrido, teniendo la oportunidad además de haber leído el voto particular de dos magistradas que forman el Tribunal Supremo, en mi caso además, tras 20 años de ejercicio de la abogacía, a mí se me sigue haciendo muy difícil creer que se pueda condenar a una persona por haber sido autor, bien directamente o a través de terceros, de una filtración de un correo electrónico, cuando han comparecido en la causa varios testigos que declaran, además que son los que tenían el correo electrónico, porque lo publicaron, que declaran que no fue esta persona la que les dio el correo. Es decir, habiendo, como hay testigos de descargo tan importantes y no existiendo una prueba directa de la comisión del delito, la condena se me antoja poco menos que inverosímil. Pero, en fin, es lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Ahora se seguirán las vías, imagino, de recurso a los tribunales a los que se puede acudir en este caso, teniendo en cuenta que el Supremo es la más alta instancia y que el resto, pues es el Constitucional o un tribunal europeo. Pero, sinceramente, desde el punto de vista jurídico y de jurista que soy, desde luego no es una sentencia esperable en condiciones normales, ¿no? ¿Cree que Álvaro García Ortiz ha sido sometido a un juicio justo, que se ha respetado su presunción de inocencia, ministro? Bueno, yo es que he leído muchas cosas y creo que la presunción de inocencia fue arrumbada desde el minuto uno. Desde el minuto uno en el que se centra la investigación en una persona, cuando al correo electrónico accedieron cientos de personas. Casos de filtraciones de resoluciones o de algún tipo de instancia realizada en un juzgado, declaraciones, etcétera, se producen todos los días en este país. Yo, cuando he ejercido la abogacía en mi ciudad, o incluso cuando era concejal del ayuntamiento, hemos visto en los juzgados alguna resolución o alguna cuestión que ha sido objeto de publicación y que formaba parte del secreto de las actuaciones. Y esas investigaciones concluyen en nada, porque es tal el número de personas que acceden a ese tipo de información, que al final pues es muy difícil determinar la autoría, salvo que se encuentre la prueba directa, ¿no? Haber acabado condenando a todo un fiscal general del Estado sin que existiera ninguna prueba directa de que hubiera sido el autor material de la filtración, ni tampoco se haya encontrado al autor material de la filtración, porque se dice o él o alguien de su entorno, pero es que tampoco se ha encontrado al autor de la filtración en su entorno. Que con esos elementos se haya condenado al fiscal general del Estado, desde mi punto de vista, y con todo el respeto al Tribunal Supremo, me parece una condena que no se ajusta a derecho. Esa es mi opinión, ¿no? Ministro Óscar Puente, gracias por habernos acompañado esta mañana en la hora de la 1. Buen día.